Teología en perspectiva. Una cosmovisión para la Iglesia Evangélica de hoy, con el teólogo egresado de la FUSBC, Argiro Cano Tejada. Bienvenidos. En esta oportunidad les hablaré sobre cómo ser amigo del esposo sin quitarle la mujer, basado en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículos 22 al 30. Quien desee conocer más sobre el tema puede hacerlo en mi blog de Teología en Perspectiva, en la pestaña de Estudios. El desarrollo del tema lo estaré presentando de la siguiente manera. Primero, siempre dando testimonio del esposo. En segundo lugar, teniendo en cuenta siempre la autoridad del esposo. Tercero, reconociendo quién soy yo y quién es el esposo. Como cuarto, les hablaré del clima del texto, menguando para que Cristo crezca. Y por último, mis conclusiones. Así que vamos al primer punto, que se encuentra del versículo número 22 al versículo 26. Después de esto vino Jesús con sus discípulos de la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces el primer punto es siempre dando testimonio del esposo. En estos versículos encontramos lo que es el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. Algunos teólogos afirman que el bautismo que practicaba en este momento Jesucristo es el mismo que practicaba Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento. Aunque también es importante aclarar que según el mismo Evangelio, Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, y esto lo encontramos en el capítulo número 4, versículo 2. Y quiero que pensemos un poco sobre la posibilidad del elitismo generado por estos dos grupos que estaban bautizando, porque son un rasgo natural de las personas frente a sus líderes. Este caso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, cuando algunos refutaban que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo del 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este bautismo era muy común entre las personas que aceptaban de alguna manera el cristianismo. Lo que nos indica el versículo número 26 es que Juan el Bautista tenía seguidores o discípulos que conocían o que estaban pendientes de todo el movimiento de Jesucristo, pero que estos discípulos prefieren no mencionar su nombre, y al acercarse a Juan simplemente le dicen: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El texto nos refleja una cierta envidia o rivalidad por parte de estos discípulos, y Juan el Bautista lo que va a hacer es dar un parte de tranquilidad en el próximo versículo. Él les va a decir por qué Jesús está haciendo esto. En el versículo número 27 encontramos entonces el segundo punto y la respuesta de Juan. Dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Así que el segundo punto sobre cómo ser amigo del esposo sin quitarle la mujer es teniendo en cuenta siempre la autoridad del esposo. Lo que Jesús hace es por autoridad divina. Aunque los dos ministerios, el de Juan y el de Jesucristo, ambos habían sido recibidos por parte de Dios, lo que quiere resaltar el Evangelio de Juan es la autoridad de Jesús. Y es que todo lo que hace Jesús es por autoridad divina. Jesús no había venido a competir con ningún ministerio, mucho menos el de Juan el Bautista. Todo lo que él hace es por la autoridad que él ha recibido. Y aunque el texto nos muestra poco interés por parte de los discípulos de Juan en ser seguidores de Jesús, sí nos permite ver que ellos han creído completamente en el testimonio que Juan el Bautista ha dado sobre Jesús. Y esa respuesta, aunque parezca sencilla, no lo es, porque habla mucho del carácter de Juan el Bautista.
Él sabe perfectamente lo que ha recibido y lo que Él es. Dios no le ha dado el privilegio de ser el Mesías, así que es muy importante saber quién somos y quién no somos. Pero también el texto nos dice quién es Jesús. Él tiene toda la autoridad como el Mesías. Todo lo que Jesús hace o las personas que están a su alrededor es porque Dios así se los permite. Y para comprender esto es muy importante entrar al tercer punto que se encuentra del versículo número 28 en adelante. Dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Así que el tercer punto es reconociendo quién soy yo y quién es el esposo, algo que deberían recordar y un gozo que ellos deberían de experimentar. Esta parte del texto nos conecta automáticamente con el prólogo del Evangelio, donde Juan ha declarado abiertamente: Él les había dicho que Él no era el Cristo, capítulo número 1, versículo 20. Juan ya les había dicho que Él no era el Mesías, y ellos deberían recordarlo. Entonces, como oidores olvidadizos, lo que hace Juan a esta altura del Evangelio es precisamente volverles a recordar el mensaje que les había dicho. Y para esto, Juan acude a la memoria, la mente de ellos, el lugar diseñado por Dios para que recordaran, para que ellos memorizaran. Así que Juan deja claro realmente quién es Cristo, o más bien, que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y lo que para muchos representaría una frustración, para Juan no lo es. Por el contrario, es un gozo. Y lo hace tomando como figura lo que se conocía culturalmente dentro del pueblo judío como el amigo del esposo, una persona que lo acompañaba convirtiéndose en un personaje muy importante dentro de la boda. Y lo que está haciendo el Bautista sigue la línea del amigo que está encargado de llevar la esposa al esposo, y que ese era precisamente el ministerio de Juan el Bautista. Juan tiene claro que la novia le corresponde absolutamente al novio, pero que las bodas como tal son una fiesta, la ocasión para que los demás estén felices. Quiero citar las palabras de Juan Calvino sobre este tema, y él dice lo siguiente, abro comillas: los que intentan ganar la iglesia para ellos mismos en vez de para Cristo están boicoteando la boda que deberían honrar, cierro comillas. El cuarto punto se encuentra en el versículo número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que el cuarto punto de cómo ser amigo del esposo sin quitar la mujer es menguando para que Cristo crezca. Allí encontramos el imperativo de Dios. Una de las características del ministerio de Juan el Bautista fue precisamente su durabilidad, ya que su ministerio se desarrolló en muy poco tiempo. La expresión "es necesario" se encuentra en la línea de una persona que sabía perfectamente dónde iniciaba y dónde terminaba su ministerio. Es un imperativo que viene precisamente no de la tierra, sino como el imperativo de Dios, y que muestran un contraste en lo que sería el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesucristo. Esta expresión refleja claramente la intencionalidad, no solamente del autor del Evangelio, sino el propósito de Dios con Jesucristo y su ministerio. Debería de crecer continuamente. Jesús tenía un ministerio extensivo, profundo, así que el plan de Dios con Cristo era universal, y el Bautista lo sabía perfectamente. Jesucristo debería ir aumentando y a su vez Juan debería ir disminuyendo. El siervo no es mayor que su Señor. Y esto es algo que todos los que sirven en la obra deben saber. Sea maestro, pastor, líder, debemos tener en cuenta que no somos llamados a ser más grandes que el Señor. Pero para esto es necesario menguar. Así que quiero finalizar con mis conclusiones. Lo importante no es ser lo que el mundo desea que seamos, o ser lo que nosotros queremos ser. Lo más importante es ser lo que Dios desea que seamos y para lo que fuimos diseñados. Como segunda conclusión, lo difícil no es conseguir o encontrar una persona o un grupo que quisiera lanzarse y desarrollar un proyecto. Pienso que lo más difícil es que después de lograrlo, cederlo a otros. Eso es lo más difícil, y Juan lo hizo.
En los planes de Dios debemos aprender y admitir y soportar los designios de Dios. Dentro de nuestro contexto cultural, donde cada día encontramos más y más competitividad en todos los campos y las áreas de nuestra vida, sea social, política, cultural, académica o quizás laboral, me surge una pregunta. ¿Quién de nosotros está preparado para ser no el primero, sino el segundo? Otra de mis conclusiones es que el texto de Juan nos deja varios retos, sobre todo a quienes estamos comprometidos en transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y es poder hacerlo a través de ilustraciones, metáforas. Estas son una gran herramienta muy efectiva para poder llegar con un mensaje claro a todas aquellas personas que nos escuchan o que nos leen. Así que también es parte de nuestro compromiso con el mensaje bíblico. Recordemos que todos somos llamados a preparar el camino del Señor, a preparar la iglesia, a ganar más personas para Cristo, a preparar la iglesia del Señor como su esposa. Pero cuidado, porque no somos llamados a quedarnos con ella. Recordemos que Juan el Bautista era amigo del esposo, muy amigo del esposo, y fue llamado a preparar la esposa para Cristo, con la total claridad y humildad que caracterizó su ministerio. Y fue que, siendo gran amigo del esposo, nunca quiso quitarle la mujer. Otra característica que podemos encontrar en el ministerio de Juan el Bautista es que no solo estuvo dispuesto a preparar el camino del Mesías, sino que siempre reconoció que ser amigo del esposo hacía parte de su ministerio, reconociendo siempre, continuamente, la autoridad de Cristo. El problema que encuentro hoy día es precisamente aquellos que quieren ser amigos del esposo para quedarse con su mujer. Vivimos tiempos donde nos creemos dueños y amos de todas las cosas, dueños de la tierra y, si fuéramos posibles, dueños del cielo. No es raro escuchar lenguajes cargados de un gran sentido de posesión. Lo que quiero decir es que es fácil oír líderes que están al frente de las iglesias cristianas decir que la iglesia les pertenece a ellos. Este es mi ministerio, esta es mi iglesia. Creo que hoy más que nunca es necesario de hombres de Dios que prediquen con sentido de servicio y no de posesión, que estén más dispuestos a administrar y a guiar la iglesia de Dios que el deseo de quedarse con ella, porque desafortunadamente esto es lo que ha traído tantas divisiones de todo el pueblo cristiano. Cada denominación como eslabones sueltos por su propia iglesia. Hoy más que nunca es necesario predicadores, pastores, líderes con conciencia de reino, no de reinar, que piensen más en los beneficios del reino de Dios que en sus propios beneficios personales. Dentro de la cultura del descontento, nada nos complace, nada nos llena, nada satisface nuestras necesidades básicas. Es un problema sociocultural, pero que ha permeado la mayoría de las instituciones religiosas, lugares que supuestamente están puestos para predicar no su propio reino, sino el reino de Dios, pero que ven en el Evangelio como un negocio donde parece ser que ser amigo del esposo es un gran negocio, porque me puedo quedar con su mujer, que es la iglesia. Quiero finalizar con una pregunta. ¿Conoces personas que predican a Cristo, pero que se creen amos y dueños de la iglesia? Así que nuestro reto de hoy día es cómo ser amigos del esposo sin quitarle la mujer, porque no es nuestra. Hasta la próxima.